Om Agyanatimirandasya Gyanangyana-shalakaya Chatsuru-militanyena tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitanyena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Shvapadam Tikam Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namacharya Varja Vanaspa Samurtaje Guru Sevai Kanistaja Vaishnavanam Priyadacha Patitanam Samudhartava Purnanukirtanai Radhasya Vidatre Sri Gopananda Yate Namaha Radha Madhava Papa Marasikan Rupanuga Sarva Sri Chaitanya Matanusara Charitam Prajam Parivarajaka Nirdiste Rasaraya Hrida Jitaya Kunje Vasantan Mudha Srimatam Pranatosmi Bhakti Hridaya Bhaktiavana Kyan Gurum Namo Vishnupaya Krishna Prestaya Utale Srimate Bhaktisiddhanta Saraswati Tinamine. Le ofrezco mis respetos a Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, quien es muy querido por el Señor Krishna, debido a que ha tomado pleno refugio en sus pies de loto. Panchakalpa Tarubhyacha, Kripa Sindhubhya Eva Cha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo, Namo Namaha. Hare Krishna. Muchas gracias por acompañarnos. El día de ayer y el día de hoy continuamos con la celebración de el Avirbhav Mahotsav del advenimiento número 150, muy importante, a este mundo, a bendecirnos, a otorgar la misericordia sin causa, a entregarnos conciencia de Krishna de forma pura, fidedigna. Es su divina gracia, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada Ki Jai. El Señor Krishna en el Bhagavad Gita, en el capítulo 4, el texto 7 dice: Yaya yadahi dharmasya glanir bhavati bharata abhyutanam adharmasya tadadmana sriyami aham. Donde quiera que hay una declinación del dharma, de la práctica espiritual, o descendiente de Bharat, y un aumento del adharma, de la irreligión, entonces en ese momento yo mismo desciendo. Esa es la promesa del Señor Krishna, que nos mantiene con vida en este Kali Yuga. El siguiente verso de este capítulo 4 dice: Paritranaya sadunam vinasaya saduskrityam dharma samstapanarthaya sambhavami yuge yuge. Para redimir a los piadosos y aniquilar a los infieles, así como para restablecer los principios del dharma, yo mismo aparezco. La traducción dice milenio tras milenio, pero realmente la traducción correcta es era tras era, porque el Señor Krishna no viene cada milenio, viene en cada era. Entonces, en Satya Yuga viene como el Señor Yogeshwar, en Tetra Yuga viene como el Señor Yagneswar, el Señor del sacrificio, en Dwapara, en Dwapar Yuga viene como el Señor Krishna, y en Kali Yuga viene como el Señor Chaitanya Mahaprabhu. Ahora, externamente entonces, el Señor Krishna viene para establecer el Dharma, aniquilar a los infieles y proteger a los devotos. Pero internamente hay otra razón. Lokavatu Lila Kaivalyam. El Señor Krishna viene para manifestar su lila, para manifestar sus eternos pasatiempos, y para permitirle a las almas que hayan alcanzado la perfección entrar en esos pasatiempos terrenales, Bhaumya Lila, y en su próxima vida entrar en los pasatiempos eternos en Sri Golok Vrindavan. Entonces, el lila del Señor Supremo es la puerta de acceso para que las almas que han alcanzado la perfección puedan acabarse de perfeccionar y después de eso ir al mundo espiritual.
Eso lo explica Vishwanath Chakravarti Thakur en el Madhurya Kadambini. Ahora, por otra parte, entonces podemos decir, bueno, ¿qué tiene que ver el descenso del señor Krishna con el descenso de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada? En el Srimad Bhagavatam, en el 11º canto, el capítulo 17, el verso 27 dice: Acharya Mam Villaniyam Nava Manieta Karhishit Namartya Budhya Suyeta Sarva Devamayo Guru. Uno debe saber que yo mismo soy el Acharya. Entonces el señor Krishna le dice a Uddhava: yo mismo soy el Acharya. Acharya Mam Villaniyam. Es decir, la verdad absoluta, ¿sí?, se encarna en Sri Guru. Por lo tanto, uno nunca debe faltarle el respeto a la Acharya de ninguna manera, porque es el que me representa en la tierra. Uno no debe envidiar al maestro espiritual, pensando que es un hombre común y corriente. El Acharya es el representante de todos los devas, Sarva Devo Mayo Guru. En él residen los devas, los seres divinos. Entonces podríamos hacer la analogía de que así como el señor Krishna dice: yo mismo desciendo milenio tras milenio, era tras era, pues él también puede descender a través de un alma empoderada por él, para restablecer el Dharma, para aniquilar el Adharma y para restablecer entonces los principios de la devoción y para proteger, para dar alivio a sus amados devotos. En relación al descenso del señor Krishna, hubo un tiempo en el que el mundo entero estaba abrumado por el poder militar de demonios en la forma de reyes, Kamsa, Shishupal. Esta carga era cada vez mayor y la madre tierra adoptó la forma de una vaca y acudió al señor Brahma en busca de alivio. Los lamentos de la madre tierra inspiraron la compasión de Brahmaji, quien, acompañado por el señor Shiva y otros semidioses, aunque ya sabemos que el señor Shiva no es un semidios ordinario, él también es Bhagavan, llevó a la madre tierra en la forma de vaca a orilla del océano de leche, y allí ofreció oraciones para complacer al señor Vishnu, quien reposa en una isla en este océano en el estado de éxtasis trascendental, en Suetadvip. Brahma entendió el consejo de Mahavishnu, quien le indicó que él mismo descendería a la superficie de la tierra para aliviarla del peso que pues le estaban generando estos demonios. También los semidioses y sus esposas deberían descender, emparentándose con el señor Krishna, en la familia de los Yadus, la dinastía de los Yadavas, aumentando el número de hijos y nietos de esta dinastía. Por la voluntad del señor Krishna, Anantadeva descendería antes que él en la forma de Balaram, y también descendería Yogamaya. Después de informar a la madre tierra de todo ello, Brahma regresó a su propia morada. Y en el momento adecuado, entonces el señor Krishna, el día de Astami, el Krishna Janmastami, él hizo su advenimiento. Entonces, en el Bhagavad Gita, en el capítulo 4, el texto 1, el señor Krishna dice que cuando él hace ese advenimiento, después de que ejecuta sus pasatiempos en Vrindavan, después entonces ejecuta sus pasatiempos en Mathura y finalmente ejecuta sus pasatiempos en Dwarka, cuando llega el momento y él se encuentra con sus primos, los Pándavas, entonces allí él le enseña la ciencia del yoga a Arjuna, quien es su querido amigo y también quien toma el rol de su discípulo rendido. Y allí el señor Krishna le dice a Arjuna: yo le enseñé esta ciencia imperecedera de yoga a Vivasvan, el regente del sol. Vivasvan se la enseñó a Manu, quien es el padre de la humanidad, y después Manu se lo enseñó a Maharashi Baku. Pero con el transcurso del tiempo, esta cadena de sucesión discipular se rompió. Y por lo tanto, yo de nuevo estoy volviendo acá, estoy descendiendo. ¿Para qué? Para volver a restablecer la ciencia de la realización del ser y la ciencia de desarrollar amor puro por Dios. Ahora, ¿por qué él le entrega esta ciencia a Arjuna? Esta antiquísima ciencia de la relación con el Ser Supremo te las pongo hoy a ti, porque tú eres mi devoto, así como también mi amigo.
y por ello puedes entender el misterio trascendental de la misma. Es decir, alguien que no sea un saca, un amigo, un bien queriente de Dios y además alguien que no sea un devoto rendido, pues no va a entender el misterio de la ciencia espiritual. Ahora, mucho tiempo después del advenimiento del Señor Krishna, ¿sí? Casi 5.000 años después, hace 530 años aproximadamente, de nuevo el Adharma cubrió la tierra. Y la mayoría de personas entonces se han vuelto impersonalistas y se han dedicado simplemente a adorar a la diosa Durga para obtener disfrute mundano y habían olvidado de Sanatan Dharma o simplemente seguían la cultura brahmínica por seguirla como una cuestión social y no por entender la esencia de la misma. Y en ese momento entonces Advaita Acharya oró para que descendiera Sri Chaitanya Mahaprabhu. Advaita Acharya fue contemporáneo del padre del señor Chaitanya Mahaprabhu. Entonces Advaita Acharya era mayor, él era contemporáneo de Jagannath Misra, el padre de Sri Sachinandan Gaura Hari. Le apenaba la condición del mundo. Ese es el corazón de un Vaishnava, para Dukkha Dukhi. Él puede tolerar su propia miseria, su propio sufrimiento, pero él siente compasión de ver el sufrimiento de los demás. Incluso después de que el Señor Krishna hubiera hecho su advenimiento, nadie se interesaba por el servicio devocional a Krishna. Este olvido era tan abrumador que Advaita Prabhu estaba convencido de que nadie más que el Señor Krishna en persona podía iluminar a la gente en relación al servicio devocional. Por eso él pidió que el Señor viniera, pero como un devoto para enseñar la ciencia del servicio devocional con su propio ejemplo. Por esto, Advaita Acharya pidió al Señor Krishna que descendiera en la forma de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Mahaprabhu como el gran Prabhu, el gran devoto, el gran Señor. Con ofrendas con hojas de tulsi, al Salagram Sila y el agua del Ganges, él clamó por el advenimiento del Señor. El Señor, complacido con la oración de su devoto puro, descendió para complacer el pedido de Advaita Acharya. Y de este modo, satisfaciendo el deseo de Advaita Acharya, advino en la tierra de Navadvip Dham. Ahora, esa es la razón externa del advenimiento de Sri Chaitanya Mahaprabhu. En relación a la razón interna, Anarpita Charichiram Karunya Yavatirna Kalao Samarpa Yitu Unato Solarodasa Sabakti Sriyam. El Señor vino para degustar Radha Bhav y para entregar al mundo Chari Bhav, 4 Bhav, es decir, la relación de el Señor Krishna como sirviente, como amigo, como padre o madre y especialmente el regalo del amor conyugal en la disposición emocional de una manjari. Y por eso él vino acompañado de 6 hermosas manjaris quienes tomaron cuando descendieron la forma de Sirup, Sanatan, Bhatta Raghunath y Jiva Goswami Gopalabhata de los 6 Goswamis de Vrindavan. Ahora, así como entonces advino el señor Balaram y el señor Krishna, entonces también adviene el señor Nityananda, ¿sí? Y adviene el señor Chaitanya Mahaprabhu, porque Nityananda es Balaram y Krishna es el señor Chaitanya Dev. Pero el señor Chaitanya es un avaduta, por eso en su pranam se establece que él es avaduta Shiromani o la joya cimera entre todos los avadutas. Entonces un avaduta es una persona que no tiene que seguir ninguna convención social y fácilmente puede ser considerado un loco, puede ser considerado un desquiciado. Si ustedes estudian en el Srimad Bhagavatam la historia del señor Rishabde, se van a dar cuenta de qué tipo de yoga practicaba él y lo más probable es que no van a entender nada. Nityananda Nahaunambi Sarmananda Karamparam Harinama Pradadevan Avaduta Shiromani. Me inclino ante Sri Nityananda Prabhu. Él es la joya cumbre de todos los avadutas y quien nos otorga la más alta dicha mediante la distribución de el santo nombre. Entonces él con Haridas Thakur salían a predicar y decían: Valle Goranga, canten de Goranga, ¿sí? Valle Goranga, caje Goranga, sirvan a Goranga, adoren a Goranga. Goranga es mi prananat, es mi vida y mi alma. Si ustedes cantan el nombre de Gauranga, yo me convertiré en su eterno sisya, en su eterno sirviente. Esa era la oración de Nityananda Prabhu.
Y por otra parte, el señor Chaitanya Mahaprabhu, quien viene como un gran devoto, pero quien está imbuido de este Radha y de repente empezaba a ver a la idea del señor Jagannath en Jagannath Puridam y apenas veía a Jagannath decía Jaga, y empezaba a rodar por el piso, empezaba a llorar, su cuerpo se encogía y quedaba como curma, de su cuerpo se alargaba y se desmembraban, parecía que se le hubieran desmembrado los miembros, su vello se erizaba, hasta salían poros de su cuerpo a veces en el éxtasis trascendental. Entonces, pues no era tampoco fácil entenderlo, ¿no? Como seguir a esta personalidad. Cuando a ti te preguntan, bueno, ¿y cuál es el objetivo del proceso en el cual estás? Rodar por el piso, que se erice el vello, que se me entrecorte la voz, que me salga sangre por los poros, que se me cojan las articulaciones o se me alarguen las extremidades, la gente va a decir, estás loco. Y por eso, los que tuvimos el primer computador que pudimos tener en la casa, teníamos una enciclopedia que era la Encarta. Y si tú colocabas en la Encarta Sri Chaitanya Mahaprabhu, decía Santo Loco de la India. Esa era la descripción de Sri Sachidananda Gaura Hari. Pero no es cualquier tipo de locura, es Madhanakya Mahabhav, la locura divina que también experimentó Srimati Radharani en el Brahmara Gita, en la canción del abejorro. El más elevado tipo de amor, que solamente es el dominio exclusivo de Srimati Radharani. Manjaris, como Rup Manjari, lo pueden experimentar, pero indirectamente. Pero directamente solo Sri Radha. Entonces, para poder entender este precioso tesoro, el señor Chaitanya se vale de los 6 Goswamis de Vrindavan. Entonces, el señor Chaitanya, Srila Bhakti-Rasa Akshardhya Goswami Maharaj dice, es un volcán dorado de amor divino. Es la alarma, está haciendo erupción el volcán, entonces salgan todos corriendo, ¿no? Pero los Goswamis entonces son un pozo tranquilo, y no solamente un pozo, un océano, e intentamos sumergirnos en ese Bhakti Rasa, en ese gran océano dado por Sri Rupa Goswami. Krishna Kirtana Gana Nartana Paro Premamritam Bhonidhi Dhira Dhira Jana Priya Priya Karau Nirmatsarau Pujitau Sri Chaitanya Kripa Barau Bhubi Bhubo Bharavahantarakau Banderupa Sanatana Raguyugo Sri Jiva Gopalakau. Ofrezco mis respetuosas reverencias a los 6 Goswamis, quienes siempre están ocupados en cantar el santo nombre de Krishna y bailar en éxtasis trascendental. Ellos son un océano de amor por Dios y son populares tanto en la gente educada como entre los rufianes. ¿Por qué? Porque son libres de cualquier tipo de matsarya, de envidia. Hagan lo que hagan, agradan a todos y están plenamente bendecidos por Sri Chaitanya Dev. Esto es debido a que están ocupados en actividades destinadas a liberar a todas las almas condicionadas del universo material. Ahora, luego de los 6 Goswamis vinieron otras grandes personalidades para continuar con el legado de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Está Bhugarma Goswami, está Lokanath Goswami, y después de eso vino una tripleta fantástica, que fueron directamente entrenados y empoderados por Srila Jiva Goswami, que fueron Narottam Das Thakur, Shyamananda Pandit y Srinivasacharya. Después de ellos, entonces, vino Vishvanath Chakravarti Thakur. ¿Sí? Entonces, ¿por qué él es llamado Vishvanath Chakravarti? Él es llamado Vishvanath porque él tiene la potencia de liberar al universo entero, Vishva, al universo. Y él es llamado Chakravarti porque él siempre está dentro del círculo íntimo de los Rasika Bhaktas. Por eso es llamado Vishvanath Chakravarti. Y después de eso, él empoderó a Baladev Vidyabhusan. Entonces, en algún momento, otra Sampradaya estaba envidiosa de que se adorara a Radha Krishna, y ellos dijeron, eso no es correcto, que adoren a Radha Krishna, porque ellos no son esposos legítimos, ellos son amantes, y se debe adorar esa Lakshmi Narayan, y entonces vamos a sacar a Radharani del altar. Y allí, entonces, los Vaishnavas dijeron, no, eso es una ofensa.
Y entonces estos devotos de otra línea dijeron, bueno, entonces muéstrenos acá que ustedes son una sampradaya fidedigna. Tienen que tener un comentario del Vedanta Sutra. Y pues nosotros no nos habíamos ocupado en escribir un comentario del Vedanta Sutra, porque para nosotros Chaitanya Mahaprabhu dijo: el Srimad Bhagavatam es el comentario natural del Vedanta Sutra. Entonces Vivek Chakravarti Thakur empoderó a Baladev Vidyabhusan. Baladev Vidyabhusan se encerró, meditó, el señor Govinda le dictó y escribió el Govinda Vasi, el comentario del Vedanta Sutra, y el otro día lo presentó. Y así los derrotó porque tuvieron que aceptar que era una sampradaya fidedigna, y además de eso, filosóficamente, él expuso que Radha y Krishna deben ser adorados dentro del altar. Después de eso, entonces, viene un momento de oscurantismo dentro del Gaudiya Vaishnavismo, porque ya desaparecieron todas estas grandes personalidades. Ya Nilo Premadana, se han ido todos, ¿no?, a la dulce morada del Señor, y yo he quedado aquí solo, golpeando mi cabeza contra una roca en el dolor de la separación. Al respecto, Swami Vivekananda dijo: Sri Chaitanya era un gran renunciante y no tenía nada que ver con mujeres y apetitos carnales. Entonces, él fue ejemplo de grihasta la mitad de su vida, 24 años, y la otra mitad, ejemplo de sannyasi. Se cuenta que los sannyasis temblaban al ver la renunciación y el adicar de Chaitanya Mahaprabhu. Pero en tiempos posteriores sus seguidores admitieron a las mujeres en su orden. Y hasta ahí pues no hay nada malo. Pero el problema es que empezaron a mezclarse indiscriminadamente con ellas. Ese es el problema. Y de esto se ocasionó un terrible desastre en su tradición. El ideal del amor divino que el señor Chaitanya ejemplificó en su vida era perfectamente desinteresado y desprovisto de cualquier vestigio de lujuria mundana. Eso es lo que escribe Vivekananda en sus instrucciones. Imagínense, de otra línea, no tiene nada que ver con el Gaudiya Math, pero él está viendo, está observando. Sin embargo, el amor que no está relacionado con la vida sexual no es fácilmente entendido por las masas ignorantes. Cuando se intentó predicar este elevado tipo de amor divino a las masas, la consecuencia fue que la gente común no podía comprender y asimilar este ideal puro y terminaron practicando una forma de promiscuidad sexual en el nombre de la devoción amorosa pura de Sri Sri Radha Krishna. Y de esto surgieron 12 Apa Sampradayas. Entonces hay muchos cultos, ¿sí?, supuestos cultos, supuestos seguidores del culto Vaisnava en la línea de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que no siguen escrupulosamente las conclusiones de los Shastras. Por eso yo intento que ustedes tengan Shastra Pramana, evidencia sástrica. ¿Por qué? Porque en los Shastras dice que todos los procesos espirituales que no tienen en cuenta Shruti, Smriti, Purana, Pancharatrika, los Shrutis, los Smritis, los Vedas, los Purana, los Upanishad, el Pancharatra, todos los procesos que no tienen en cuenta una fundamentación sástrica son una inútil perturbación para la sociedad. Entonces, de estos supuestos seguidores que tomaron barato la devoción amorosa pura, el principio erótico de la devoción pura de Sri Sri Radha Krishna, descendieron 12 Apa Sampradayas, desviaciones. Entonces, Apa significa fuera, Apa Siddhanta, por fuera de la conclusión correcta, Apa Sampradaya, por fuera de la conclusión correcta. Y estos se conocen como Aula, Baula, Karthava, Neda, Daravesha, Sani, Sayani, Sahayiya, Shaki Beki, Smarta Brahmana, Yati Gosani, Ativadi, Chudadari y Gauranga Nagari. No las voy a explicar todas. ¿Sí? Padmanabha Swami dio un seminario de 4 clases explicando una por una. Y pues en el fondo quien explica todo esto, Bhaktivinoda Thakur. Entonces hay que entender el contexto en el cual ellos empezaron a hablar en contra de las otras líneas.
porque la mayoría de personas se habían desviado de lo que enseñó el Chaitanya Mahaprabhu y de lo que habían enseñado los 6 Goswamis de Vrindavan. Voy a dar unos pequeños ejemplos, ¿sí? Yata Goswami. Entonces ellos promulgaban: solo los que han nacido en la familia de los Goswamis tienen derecho a ser maestros, tienen derecho a practicar Raganuga Bhakti, tienen derecho a otorgar Diksha Mantrams, iniciación. Incluso algunos de ellos, no todos, ¿sí? Hay que diferenciar, ¿no? Entonces, la mayoría se habían desviado, pero habían Goswamis puros. Por ejemplo, un ejemplo, en el comentario de Upadeshamrita que da Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, él dice: y yo recomiendo a todos los Gaudiya Vaishnavas estudiar el comentario de Radharaman Goswami, pues es excelente en relación a la comprensión de la obra de Rupa Goswami. Y él es un Goswami del templo de Radharaman Goswami. Y su comentario es increíble. Entonces, no todos los Goswamis son desviados, no todos los Babayis en el momento, pero la mayoría se habían desviado de la senda pura otorgada por los 6 Goswamis de Vrindavan. Y esa desviación llegó a tal grado que incluso habían personas, por ejemplo, de la Nityananda Parivar, que decían: nosotros, por nuestras venas corre la sangre del señor Nityananda, e incluso si ustedes toman nuestra orina se van a purificar. Entonces, por eso fue que Bhaktisiddhanta Saraswati tuvo que hablar de la forma en que habló, porque ese era el contexto cultural e histórico en el cual tuvo que restablecer la pureza del Gaudiya Vaishnavismo. Entonces, tú eres un hijo de un gran médico, pero ¿eso significa que tú tienes derecho de ir a un quirófano y operar a una persona sin haber estudiado medicina? No. Asimismo, tú puedes ser hijo de un gran Goswami, pero si tú no te comportas como un Goswami, por más que hayas nacido en esa familia y tengas la sangre de Goswami, no es suficiente. Se requiere achar y prachar, se requiere hablar, pero también se requiere practicar y ser consecuente dando ejemplo. Saki Beki. Entonces, estos personajes se vestían como gopis. ¿Sí? Entonces eran hombres, ¿sí? Como por ahora decirlo, los transexuales, ¿no? Entonces se vestían como gopis con su sari, ¿sí? Con sus ajorcas, con sus tobilleras, se colocaban una planta de tulasi y empezaban a dar vueltas y a cantar gopi, 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 gopi. Yo soy una gopi. Entonces, ¿por qué esto no es correcto? No es que nosotros estemos en contra, tengamos algo en contra de ellos, no. Porque esta es una presentación mundana y vulgar de la ciencia del rasa. Por eso ellos son llamados prakrita sahayas, imitadores mundanos de la ciencia del rasa. Ahora, ¿en qué nos fundamentamos para decir eso? ¿Por qué nosotros acá, yo no me he visto acá como gopi y empiezo a bailar como una mujer? Porque Rupa Goswami es el que establece la ciencia del rasa en el Bhakti Rasamrita Sindhu. Y él explica: Seva sadaka rupena, siddha rupena chatrahi, tad bhava lipsunakaria braya lokanu sarataha. Entonces, el devoto avanzado, que está inclinado naturalmente, no artificialmente, al servicio espontáneo del Raganuga Bhakti, ¿qué debe hacer? Debe seguir los pasos de los Brajavasis. Y si su sentimiento es maduria, debe servir en los pasos de las gopis, o en nuestra escuela, Rupanuga, los pasos de las manjaris, de Rupa Manjari. ¿Sí? Pero ¿cómo lo va a hacer? Seva Sadaka Rupena, con su cuerpo de Sadaka, él hace servicio devocional de acuerdo a la instrucción que le dio su maestro espiritual. Siddha Rupena Chatrahi, con su cuerpo espiritual, cuando reciba Siddha Pranali o se le revele a través del mantra, el Siddha Pranali, ¿sí? Entonces, cuando él ya sepa cuál es su identidad espiritual, mentalmente Manasik Seva va a servir a la pareja divina. Mentalmente, no externamente, haciendo una obra de teatro en nombre de
el rasa puro, del rasa más elevado, el amor puro por Sri Radha de Cristo. Ese es el veredicto de Rupa Goswami. Por otra parte, Srila Jiva Goswami en el Bhakti Sandarbha Anucheda 338 dice: Quinto, pero Rahasya Lila tu Paurusha Vikaravat Indriyai Priti Putra Dasha Babaicha Nopasya Shivya Bhava Virodat. Entonces, en relación a servir el lila, la danza de Rasa Lila, ¿sí? La parte más íntima, esotérica, profunda del Srimad Bhagavatam. ¿Cómo yo puedo servir esa danza de Rasa Lila? Meditando, hablando, el Rasa Panchadhyaya, esos 5 capítulos del Bhagavatam, cantando las glorias, ¿sí? Pero yo no lo voy a servir utilizando mis órganos genitales. Paurusha Vikara. No voy a servir la danza rasa utilizando mis órganos sexuales porque eso va a generar agitación. Voy a servir con todos los otros sentidos menos con los órganos genitales. Pero estas personas entonces se reunían y hacían orgías. Entonces decían, así como Radha y Krishna hacen el amor, nosotros vamos a hacer acá el amor entre todos. Así como Radha y Krishna hacen la danza rasa, vamos a hacer la danza rasa entre nosotros. Y allí hay otra secta llamada los Gauranagar, que se inventan algo que no está establecido en el Chaitanya Charitamrita, en el Chaitanya Bhagavad, no está establecido en el Bhakti Rasamrita Sindhu, no está establecido en el Vilapa Kusumanjali, pero ellos inventan, hacen interpretación y dicen que el Señor, así como Krishna disfrutaba con los gopis en Braya, el Señor Chaitanya también disfrutaba con las muchachas de la aldea Navadvipdam. Y todo eso lo utilizan simplemente después para ellos mismos involucrarse en vida sexual ilícita y para poder justificarlo en el nombre del rasa. Por eso, mis queridos y mis queridas, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada escribió un libro que se llama 100 concepciones incorrectas en relación al rasa. Y para que uno se vuelva algún día un Rasika Bhakta, tiene que tener claro qué es rasa, qué no es rasa. Ahora, Bhaktivinoda Thakur entonces inicia esta tarea de depurar la Sampradaya, de restaurar la pureza del Gaudiya Vaishnavismo. Sin embargo, él siente que necesita ayuda. Entonces sí, él era empoderado, era un magistrado, tenía gran poder espiritual, tenía influencia, tenía educación, hablaba muy bien inglés, ¿sí? Conocía el sánscrito, conocía el bengalí, conoció a los Vaishnavas contemporáneos muy elevados de ese momento, como Jagannath Das Babaji Maharaj. Pero él empezó a preparar el terreno, empezó a escribir los libros, envió el primer libro de vida y preceptos del señor Chaitanya a Occidente, a la Universidad de Canadá. Bhakti-Rasa Swami nos contó que en uno de sus parikram él encontró un grupo y todos eran jóvenes universitarios, ¿sí? Occidentales. Entonces él le llamó la atención y todo esto y preguntó. Dijo, no, es que Bhaktivinoda Thakur, la copia cuando él mandó la primera vez vida de preceptos de Chaitanya estaba en nuestra universidad y nosotros lo leímos y nosotros sentimos interés de venir a India a entender de dónde venía este legado. Entonces ellos son visionarios, ellos están viendo 100 años después, 500 años después, 1000 años después, ¿qué va a pasar? Como una vez un discípulo intentó corregir a Srila Bhaktisiddhanta Saraswati y él le dijo, mira, yo sé lo que estoy haciendo, yo llevo vidas pensando cómo voy a distribuir el mensaje de Sri Sachinandan Gaura Hari al mundo entero. Llevo vidas pensando cómo voy a desarrollar esta misión. Entonces Bhaktivinoda Thakur hace su parte y nos deja un gran legado, ¿sí? En sus obras. Mi obra preferida, el Jaiva Dharma, el deber eterno del alma. Y él siente que necesita una ayuda. Y por eso él se postra ante Thakur y ante la deidad
y él pide para que descienda un rayo de luz del señor Vishnu. Por eso la página que es tu maestro espiritual se llama Prabhupada Rays. Porque él fue un rayo de luz del señor Vishnu y después el señor Vishnu le envió a él otros rayos para que siguieran expandiendo su misión. Entonces él dice, yo necesito un rayo de luz del señor Vishnu que descienda directamente desde Vaikunta. Y como respuesta a esta oración sincera, ¿por qué? Porque el señor Krishna dice, yo mantengo la palabra de mi devoto. Yo hago todo en el universo para que se cumpla la palabra de mi devoto puro. El devoto puro vive en mi corazón y yo vivo en su corazón. Solamente adorando a mis queridos devotos puros, tú vas a poder conquistar mi corazón. Entonces el señor Vishnu respondió, el señor Krishna respondió al llamado de Thakura Bhaktivinoda y atendiendo su sincera oración, el 6 de febrero de 1874 en el santo Dham de Jagannath Puri hizo su advenimiento Bimala Prasadam. Es Bimala Prasadam, en el templo de Jagannath Puri hay una misericordia de Bimala Devi, ¿sí? Y a través de ella se ofrece el prasadam al señor Jagannath. Todo un pasatiempo, no lo voy a contar hoy, pero es muy hermoso. Él fue el cuarto hijo de Thakur Bhaktivinoda y de Bhagavati Devi, ambos devotos puros. Entonces, imagínense, Bhagavati Devi no se habla mucho, se habla más de Bhaktivinoda Thakur, pero detrás de un gran hombre hay una gran mujer, detrás de un gran santo hay una gran santa. Y cuando Bhagavati Devi estaba en su lecho de muerte y iba a abandonar este plano mundano, entonces sus hijos le dijeron, ¿cuál es su última instrucción, madre? Y ella dijo que por nada en el mundo abandonen el culto de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y partió. Esa fue su última instrucción. Cuando Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada nació, tenía el cordón umbilical aquí enrollado en su cuerpo. Y eso fue una señal como, ok, ¿quién tiene cordón enrollado en el cuerpo? Los brahmanas. Entonces él nació en una familia de kayastas, no de brahmanas. Pero sin embargo, Swadikar con el tiempo dio a entender que era superior a un brahmana, era un Vaishnava, y era el grado superlativo de un Vaishnava, un Uttama Adhikari, un devoto puro. Cuando Bimala Prasad tenía 6 meses de edad, aconteció el festival de carrozas. Entonces yo tuve la fortuna, por misericordia de Krishna, con Madre Karuna, fuimos a Jagannath Puri. Entonces, pues no pudimos ver el festival de carrozas porque en esa época del año no es. Fuimos en Kartik y lo que sí vemos es la deidad de Jagannath Patita Pavan, que es la que se puede ver desde afuera. Al frente está el Parikram Road, donde se hace el festival de carrozas. En el pavimento están marcadas las ruedas del señor Jagannath porque son unas ruedas gigantescas que pesan toneladas. Y un poco adelante está la casa de Bhaktivinoda Thakur y el lugar de nacimiento de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, y pudimos ir a tomar darshan del lugar de la casa donde vivió donde nació Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Entonces allí paró el carro del señor Jagannath. Entonces a veces el señor Jagannath para y así lo jalen miles de personas, no avanza 1 centímetro. Y a veces quieren parar el carro, pero el carro sigue avanzando y es un carro que pesa toneladas. Y paró enfrente de la casa de Bhaktivinoda Thakur. Entonces Bhaktivinoda Thakur dijo, la misericordia nos llegó. Y rápido bajó con su bebé que tenía 6 meses de edad y lo puso así ante el señor Jagannath, y apenas lo pone frente al señor Jagannath, el bebé hace así los brazos, y apenas el bebé hace así los brazos, cae una guirnalda del cuerpo del señor Jagannath en el cuerpo de Bimal Prasad. Y ahí en ese momento Bhaktivinoda Thakur dijo, este era el rayo de luz que yo le pedí al señor Vishnu. Ahí en ese momento, entonces, como ya se cumplían 6 meses, se explica en el Ayurveda que a los 6 meses ya el intestino se ha desarrollado completamente y uno puede consumir alimento sólido. Entonces se hace la ceremonia de Anna Prasad, de que uno coma granos con prasadam para que Dios se instale como el fuego digestivo y uno toda la vida tenga buena digestión y buena salud. Y allí entonces los puyaris le entregaron a
Bhaktivinoda Thakur, Mahaprasad del señor Jagannath, y ese fue el primer alimento sólido que recibió en su vida Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Entonces imagínense, el señor Jagannath fue a su casa, como era un pequeño niño no podía ir al templo, fue a su casa, le dio su guirnalda y le dio su Mahaprasad, su misericordia. Ese es el amor de Dios por su devoto. Cuando él era un pequeño niño, él comió un mango, sin ofrecerlo primero al Señor. Algunos dicen que tenía 2 años, otros 3, otros 4, otros 5. ¿Sí? Bhaktivinoda Thakur lo reprendió y le dijo: no, hijo, antes de comer tú debes ofrecer al Señor. En el Bhagavad Gita se dice: los devotos se liberan de todo tipo de pecados porque únicamente ingieren los alimentos que ha sido ofrecido a Dios en forma de sacrificio. Los demás, que solamente comen alimentos para la gratificación egoísta de sus sentidos, en verdad únicamente comen pecado. Y allí, este pequeño niño, Bimal Prasad, lo sintió tan profundo en su corazón que dijo: voy a hacer el voto de no volver a comer mango nunca más en mi vida. Imagínense un niño haciendo esos votos, y lo mantuvo. Porque él dijo: si yo no recuerdo este incidente que me pasó, me voy a volver un gratificador mundano y no voy a poder complacer a mi Señor. Entonces, sigan los pasos, pero no lo imiten, por favor. A la edad de 7 años ya podía leer y escribir fluidamente bengalí y sánscrito. A la edad de 7 años. Tú estabas intentando escribir bien, estabas confundiendo la B con la P todavía. Pero él a los 7 años ya hablaba bengalí, sánscrito, escribía bengalí, sánscrito. A la edad de 7 años ya sabía de memoria los 700 versos del Bhagavad Gita. Tú escasamente te sabes 3 locas del Bhagavad Gita. Yo escasamente me sé 10. Él se sabía 700. Y no solamente eso, a la edad de 7 años ya daba disertaciones filosóficas respecto al significado de los slokas del Bhagavad Gita. A esta edad inició sus estudios en matemáticas, astronomía y astrología bajo la dirección del gran astrólogo Mahesh Chandra Churamani. Y debido a su gran erudición, en algún momento los maestros del colegio dijeron: no tenemos que enseñarle más a este niño. Y por eso le dieron el título honorífico de Saraswati, que significa aquel que ha sido bendecido por Saraswati Devi, por la diosa del conocimiento. A la edad de 9 años, Bhaktivinoda Thakur le entregó Harinam. Entonces Bhaktivinoda Thakur, él empezó a excavar los cimientos para su casa, Bhakti Bhavan, y allí, al excavar los cimientos, encontró una deidad de Kurmadev. Y fue a donde unos devotos, y había unas personas con conocimiento de arqueología, y dijeron: esa deidad es muy antigua, esa deidad tiene miles de años. Entonces Bhaktivinoda Thakur le dijo a su hijo: tú debes adorar esta deidad, ayudarme, porque él veía que todos sus hijos eran devotos, pero era un devoto especial entre todos ellos. Le entregó los Kurma mantras, es decir, el mantra con el cual se adora a la deidad de Kurmadev, el señor Krishna en su forma de tortuga trascendental. Le entregó Nrsimha mantras. ¿Por qué? Porque él sabía que él iba a tener que pelear contra todas estas apasampradayas, e incluso estas apasampradayas en el transcurso de su vida atentaron contra su propia vida. No lo vamos a discutir hoy, pero en un momento intentaron matarlo los Smarta Brahmanas, y su discípulo rendido, Bhaktipragyan Kesava Goswami Maharaj, que en esa época era Brahmachari, Vinod Bihari Brahmachari, tomó sus ropas, se vistió como él y le dijo así a Bhaktisiddhanta: salga corriendo porque lo van a matar. Y así le salvó la vida. Por eso Bhaktipragyan Kesava Goswami Maharaj es tan querido para nosotros, porque él arriesgó su vida por proteger a su maestro espiritual. Por eso uno de los nombres del discípulo es Chatra. Chatra significa la sombrilla, el que protege al guru. Y bueno, además de eso también le dio sannyas a Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, y le dio sannyas a Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Entonces, como Bhaktivinoda Thakur
él ya sabía que Srila Bhaktisiddhanta iba a luchar por establecer el Dharma, y eso no es gratis. Cuando tú quieres establecer la verdad en un mundo de engañadores y hipócritas, vas a tener problemas. Entonces él le entregó Nrsimha Mantras para que el señor Nrsimhadev lo protegiera. Y así fue que durante toda su vida él fue protegido por el señor Nrsimhadev y nunca le hicieron daño. Jai Nrsimhadev Bhagavan Ki Jai. Y le entregó Harinam, entregó el santo nombre. A los 11 años, entonces, Bhaktivinoda Thakur le dice, mira, tengo un libro entre manos, se llama el Jaiva Dharma, el deber eterno del alma. ¿Tú me podrías ayudar en la corrección de estilo? Y él dice, sí, bueno, yo podría mirar la corrección de estilo y mirar si tienes buen Siddhanta, si no tienes buen Siddhanta, si hay algo que acotar, de pronto mejorar para tu libro, Padre, para que expandamos esta prédica pura del deber eterno del alma. Entonces imagínense, a los 11 años empieza a ser el editor de lo que escribe su padre. Y ellos hacen una imprenta casera. Después ya Srila Bhaktisiddhanta era una imprenta más grande y le colocó el nombre, ¿no?, de Mridanga. Entonces él dijo, esta Mridanga suena acá en este templo, pero en la avenida 30 nadie escucha la Mridanga. Pero esta Mridanga de lo que yo voy a escribir y lo que voy a entregar al mundo entero, eso va a seguir sonando por todo el universo. Nadie va a parar este sonido de esta Brihat Mridanga. Entonces hacen una imprenta casera y Srila Bhaktisiddhanta ayuda en la corrección de estilo y ayuda también a hacer las pruebas en la imprenta. Porque eso no era como ahora, ¿no? Ay, acá tengo un error, corrijo el Word y después lo... No, era simplemente colocó mal la palabra, dañó toda la impresión, vuelve a montar otra vez toda la tipografía, vuelve a imprimir y bote todo el trabajo que había hecho. Y allí entonces se retoma la impresión de la revista de Bhaktivinoda Thakur llamada Sayan Toshani. ¿Ok? Entonces cada uno tenía su revista. Y la de Srila Bhaktisiddhanta más adelante, Nadiya Prakash. En su adolescencia no mostró interés en asociarse con otros muchachos de su edad. No, que vamos allí al parque, que vamos a jugar PlayStation, nada de eso. Dijo, no, yo no estoy para eso en esta vida. Y él tenía en su mochila 2 libros que eran sus libros de bolsillo. ¿Cuáles eran? Prarthana y Prema Bhakti Chandrika de Narottam Das Thakur. Eran sus libros preferidos. Los leía todos los días. En ese momento, como para pasar el tiempo y que no lo molestaran tanto, entonces escribió un comentario del Surya Siddhanta, que es de lo más complejo a nivel de la astrología. Y él escribió un comentario entero. Y además de eso, entonces diseñó el Panjika. ¿Saben qué es el Panjika? El calendario Vaishnava, el que seguimos hasta ahora, que nos dice cuándo son las apariciones del señor Vishnu, cuándo es el Ekadasi, cuándo es Krishna Janmashtami, cuándo es Nrsimha Chaturthi. Porque el devoto puro todo lo conecta con Krishna. Entonces él dijo, bueno, ya estoy astrología, entonces ahora hagamos el calendario para que todos puedan celebrar el advenimiento del señor Krishna, los Ekadasis, porque son días sagrados. Pero él más adelante, él renunciaría a la astrología. Entonces él había estudiado también Samudrika, toda la ciencia. Entonces yo veo tu rostro y ya sé, sigue principios, no sigue principios, qué samskaras tiene, su vida previa, su vida actual, su psicología, imagínense, su mentalidad, qué va a pasar en su futuro, cuándo va a morir. Tranquilos, más adelante. Yo les indico. No, cuándo van a morir, sino que están preguntando de que si ya calientan el prasadam, pero hoy van a tener paciencia, hoy es un bonus track, hasta ahora vamos en la mitad de la clase, nos falta media hora más, a las 9 se sirve el prasadam. Esto es el prasadam, ¿no? Estamos comiendo el prasadam. Entonces, allí, en una ocasión, Srila Bhaktisiddhanta miró a un hombre y le dijo, dentro de un mes vas a morir. Y efectivamente, al tiempo que había hecho Srila Bhaktisiddhanta, esta persona falleció. Y toda la familia vino a hacerle el reclamo a Bhaktivinoda Thakur. Su hijo le echó una maldición y mire que se murió y esto nos pasó y papá. Pero pues Bhaktivinoda Thakur dijo, pues él no lo hizo con mala intención, simplemente él vio, de acuerdo a su rostro, a su karma, a su destino, qué iba a pasar. Entonces, pues bueno, para alguien es una maldición que le digan va a morir en un mes.
Pero París y Maharaj le dijeron, muere en 7 días. Ya hay. Se puso a escuchar el Bhagavatam y se liberó. Entonces todo depende del estado de conciencia que tengas. Para alguien puede ser una maldición saber cuándo va a morir, para alguien puede ser una bendición. Pero si estás en conciencia de Krishna, va a ser una bendición, porque te vas a poner más serio en tu vida espiritual y no vas a perder tanto tiempo en las redes sociales, en la red de Maya. Entonces, allí Bhaktivinoda Thakur le dijo, ya deja eso de la astrología. Eso no es bueno para tu vida espiritual y generas una perturbación innecesaria con la familia de esta persona. Y en ese momento, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, rendido a su guru, sí, a su padre, maestro espiritual, quien le ha dado Harinam, Kurma Mantram, Nisinha Mantram, cogió todos sus libros de astrología y los echó al río. Y se desapegó de la astrología. En su adolescencia, entonces, no mostró mucho interés en asociarse con los demás, pero pues había una presión social. Él tenía Srutidhara, todo lo que leía lo memorizaba, erudito en sánscrito, erudito en astrología, erudito en matemáticas. Entonces, pues como que querían que siguiera estudiando porque tenía una capacidad de ser un gran intelectual, una persona de mucha reputación. Su papá, magistrado de la Corte Suprema, era el cargo más alto que podía tener un hindú en esa época. Imagínense. Era tan importante su papá que le mandaron a hacer el gobierno británico una estación del tren para que lo recogieran frente de la casa y lo llevaran en el menor tiempo posible a la corte. ¿A quién le hacen una estación del tren que vaya a recogerlo? Imagínense. Como el metro de Bogotá, supongamos que algún día va a estar. Entonces, esto es tan importante. No, Camilo, tranquilo, para que no pierdas dando tiempo, vamos a colocar una estación del metro enfrente de su casa para que lo recoja y lo lleve rápido al trabajo todos los días. Eso era Bhaktivinoda Thakur. Entonces, pues su hijo, claro, tenía todo para ser una persona muy respetable a nivel social, un gran erudito, un pandit. Pero él entonces, pues bueno, vamos a ir al college a ver qué pasa para no defraudar las expectativas de la sociedad. Pero entonces en el college a la edad de los 16 años fundó una sociedad llamada la Sociedad Augusta. Entonces hicieron un solemne voto. Entonces haz de cuenta que uno va a la universidad y hace una sociedad para que todos se vuelvan célibes en la universidad. Pues nadie va a ir en la sociedad, no les interesa, ese no es el negocio de la universidad, ¿no? Pero él hizo esa sociedad en donde se respetaban los valores, la ética. Él dijo, bueno, los que quieran pertenecer a esta sociedad tienen que hacer voto de celibato de por vida. Ese era el voto para entrar a la sociedad. Y resultó que todos dijeron, sí, estamos ahí. Habían muchachos como él, había gente más adulta, incluso había gente mayor. Pero pasó el tiempo, con el transcurso del tiempo, los años, el karma. Y él fue el único que mantuvo ese voto para toda la vida. Srila Bhaktisiddhanta nunca derramó una gota de semen en su vida. Naistika Brahmachari. Sin embargo, él dijo, si yo tuviera 100% la certeza de que al utilizar mi órgano genital pudiese engendrar un devoto puro de Krishna, no tendrían problema en usarlo 100 veces. Ese es el pensamiento liberal no convencional de un devoto puro. Entonces el problema no es la vida sexual, el problema es que con qué conciencia utilizas tu vida sexual. Ese es el problema. Él estudió entonces en el colegio de sánscrito por un tiempo y después trabajó, fue profesor del hijo del rey de Tripura de sánscrito, le enseñaba sánscrito al muchacho y pues él dijo, no quiero trabajar más acá, quiero dedicarme a mi estudio espiritual, a mi vayan, a mi vida contemplativa. Y el rey dijo, pero es que tú eres tan bueno, eres tan noble, tienes tantas buenas cualidades, te voy a dar una pensión de por vida. Y él la aceptó por un tiempo. A Bhaktivinoda Thakur también, cuando se retiró del imperio británico, le dijeron, no te aceptamos la carta de renuncia. Eres el mejor magistrado que hemos tenido en toda la historia de este imperio, en India. Imagínense. Vamos a darte una licencia remunerada. Imagínense, Madhava, que su jefe le dijera, Madhava, váyase a viajar con su maestro espiritual a India y yo le doy una licencia remunerada.
Porque a usted normalmente le dan la licencia no remunerada y la carta de despido, eso es lo que le dan. Pero le dijeron, le doy una licencia remunerada para el resto de su vida. No se preocupe más. Pero tiene que sentarse a cantar Harinam y tiene que cantar todos los días 64 rondas sin cometer ofensas. O si no, le quitamos entonces el subsidio. Ah, ya se pone otro precio. Sin embargo, entonces Bhaktisiddhanta Saraswati él aceptó por un tiempo, pero después dijo, no quiero depender de alguien materialista. Quiero depender exclusivamente de la misericordia de Krishna. Asimismo, cuando Bhaktivinoda Thakur estaba allí meditando en Mayapur Dham, estaba su hijo pequeño, ellos tuvieron una visión divina y vieron un templo gigantesco, radiante, y vieron miles de devotos cantando y bailando. Y después Bhaktivinoda Thakur le dijo así a Bhaktisiddhanta, ¿lo viste? Y él dijo, sí, yo también vi la misma visión divina. Dijeron, ¿qué es esto? Y ahí Bhaktivinoda Thakur empezó a investigar y empezó a investigar los sastras, las escrituras, la historia, y él descubrió que el lugar de nacimiento de Sri Chaitanya Mahaprabhu Yogapith era al otro lado del Yalangi, al otro lado del río, no donde creían que era. Y él se fue allá y allá habían musulmanes. Y los musulmanes no adoran a Tulasi, ¿sí? Pero estaba repleto de plantas, había un árbol de Nim gigante y estaba repleto de árboles de Tulasi. Y él le dijo a los musulmanes, ¿y cómo se llama este lugar? Entonces le dijeron, Millapur. Entonces, parecido a Mayapur. ¿Y ustedes que por qué acá no hay cultivo? Dijo, porque acá por la noche escuchamos voces de fantasmas que dicen Haribol, Haribol, Haribol. Y salimos corriendo y nos da miedo porque no hay nadie, es que Haribol, Haribol. Y salimos corriendo y por eso acá no queremos cultivar, ni ninguno duerme acá. Entonces, después de eso, él dijo, esto tiene que ser comprobado por el Vaishnava Sarvabhauma, el Vaishnava más elevado en ese momento. Y ese era Srila Jagannath Das Babaji Maharaj. Y Srila Jagannath Das Babaji Maharaj tenía 137 años. Se dice que se le caían los párpados y en esa época no hacía cirugía de plástico y menos un Vaishnava, un Babaji se iba a hacer eso. Entonces tenían que poner un palito para que le mantuviera el párpado y pudiera abrir los ojos. Y estaba inválido y había un sirviente que se llamaba Bihari que era muy fuerte y muy grande y lo cargaba encima de la cabeza en una cesta. Imagínense lo fuerte y lo grande que era. Y lo llevó allá y Bhaktivinoda Thakur le dijo, por favor, dígame si este sí es Yogapith, el lugar de nacimiento de Gauranga Mahaprabhu. Y él empezó a saltar y a cantar Gaura Yasmabhumi, todos, oh, milagro, era inválido y empezó a saltar. Duró 1 hora saltando. Después de eso otra vez cayó en el piso y ya no pudo volver a caminar. Por eso el pranam de Jagannath Das Babaji es Gaura Virbhava Mistwan Nirdesta Sagyana Priyaha Vaishnava Sarvabhauma Sri Jagannataya Te Namaha. Él es muy querido por todos los Vaishnavas. ¿Por qué? Porque él verificó el lugar de nacimiento de Sri Sachinandan Gaurahari. Y ese es el Arbut Mandir. Al lado de ISKCON está haciendo un templo muy gigante y ellos dicen que es el Arbut Mandir. Bueno, es el Arbut Mandir para ellos, pero para nosotros es Yogapith. Y si ustedes van a Mayapur Dham, pueden tomar darshan de el árbol de Nim, pueden tomar darshan del lugar de nacimiento de Sri Chaitanya Mahaprabhu y purificar su existencia y hacerla valiosa, porque el objetivo último de nuestra vida es servir en Sri Yogapith. Y entonces, ¿por qué me volví un poco en la historia? ¿Por qué me devolví? Porque Bhaktivinoda Thakur empezó a colectar fondos para poder construir este Arbut Mandir, ¿sí? Y él empezó a mendigar de casa en casa y pedía donación. Y un día estaba mendigando y entró a una casa y había unos señores de la sociedad de mucho dinero jugando dados y fumando pipa, ¿sí? Y de repente, ¡oh! Kedarnath, el magistrado de la corte, por Dios. Y todos decían, pero tú qué haces mendigando. Tú eres tan respetado en toda India que si tú le pides a 2 o 3 personajes de nosotros ya te damos todo lo de construir el templo y no tienes que salir a mendigar. Él dijo, no. Yo quiero que todas las personas den una donación de acuerdo a su capacidad en el corazón para que todos ellos se puedan purificar de haber ayudado a reconstruir este lugar del nacimiento de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ese es el corazón de un devoto puro. Y asimismo, entonces,
Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, él aceptó por un tiempo la ayuda del rey de Tripura, pero después dijo no, yo no quiero depender de una caridad de un materialista. Yo quiero depender exclusivamente de la voluntad de Dios. Ananya Bhakta, un devoto exclusivo de Bhagavan. En 1897, Srila Bhaktivinoda Thakur estableció su vayan en la isla de Godruma, en el lugar llamado Ananda Shukada Kunja. Entonces yo pido en este momento que me den su asirvat, su bendición, porque yo oro para poder dedicar mi vida a hacer vayan en ese lugar. No sé cuándo lo voy a poder hacer, pero yo cuando fui allá experimenté una gran alegría en mi corazón y yo quisiera ir a hacer también mi vayan allá a ese lugar. Cuando llegué al templo salió un devoto y empezó a llorar, un viejito, y me dijo, mira, este es el lugar de vayan de Bhaktivinoda Thakur, y empezó a llorar. Y después me dio azúcar candy con leche condensada y es lo más delicioso que he probado en mi vida. Nunca se me va a olvidar. Al año siguiente, en este lugar, Saraswati Thakur conoció a su amado y eterno maestro espiritual llamado Srila Gorkichor Das Babaji Maharaj. Y su padre le dijo, toma iniciación con él. Entonces, Bhaktisiddhanta Saraswati dijo, no, pero yo quería iniciación contigo, papi. Y él dijo, no, ¿por qué? Porque cuando usted era chiquito, usted me pateaba y además de usted más de una vez le iba a cambiar el pañal y me orinó en la cara, entonces cometió Guru Aparad, no lo puedo iniciar. Porque tenemos mucha relación íntima y la familiaridad genera desdén. Y él es un Rasika Bhakta. Él es la personificación del Vipralamba Seva, de servir a la pareja divina en el sentimiento más profundo de la separación. Entonces yo quiero que tú te rindas a sus pies de loto. Entonces, por orden de su padre, él fue a donde Gorkichor Das Babaji a pedir iniciación y él dijo, no, señor, vaya y ocúpese en otra labor. Yo no le voy a dar iniciación a nadie. Porque como él era el santo más respetado de ese lugar en ese momento, todos lo perseguían para que les diera iniciación. ¿Pero para qué? Para decir, mira, yo tengo un gran gurú. Ay, mi gurú tiene muchos discípulos, ¿y el tuyo? Ay, mi gurú tiene grandes templos, ¿y el tuyo? Mira, yo soy muy bueno porque yo soy discípulo de un gran gurú. Entonces Gorkichor Das Babaji dijo, no quiero nada de eso. No estoy interesado en nada de eso. No quiero tener discípulos, no quiero tener seguidores, no quiero tener bellas mujeres. Lo único que quiero es nacimiento tras nacimiento, adorar a Gaura Hari. Entonces, él le dijo, bueno, voy a preguntarle a Gaura Hari en mi corazón y cuando él me responda, venga otra vez. Y entonces ahí otra vez iba Bhaktisiddhanta Saraswati. ¿Ya recibió alguna respuesta? No, se me olvidó preguntarles. Ay, qué pena con usted. Venga mañana, vuelva después. Y así todo el tiempo. Y lo rechazó muchas veces. Entonces, el ideal de nuestra sampradaya no son iniciaciones baratas. El ideal de nuestra sampradaya es orar y llorar y suplicar para tomar refugio en los pies del loto de un Rasika Bhakta. Y después de orar y de llorar y de suplicar, Bhaktivinoda Thakur le dijo, si usted no convence a Gorkichor Das Babaji que lo inicie, usted pierde a su papá. Y fue a donde Gorkichor Das Babaji Maharaj dijo, yo no lo quiero, no lo voy a iniciar. Y empezó a llorar delante de su gurú y le dijo, entonces yo voy a cometer suicidio y me voy a arrojar al Ganges. ¿Por qué? Porque usted no quiere ser mi padre espiritual. Y si yo vuelvo a mi casa sin ser iniciado, mi papá dice que ya no va a ser más mi papá. Entonces quedaré huérfano y yo no quiero ser un huérfano. Y ahí, viendo el sentimiento puro y sincero, Gorkichor Das Babaji Maharaj lo aceptó. Y fue el único discípulo en la vida de Srila Gorkichor Das Babaji Maharaj. ¿Y cuál era su amor? Yo lo expliqué en el Harikatha. Gorkichor Das Babaji Maharaj se iba a las letrinas en India. ¿Ustedes no han ido? ¿Alguien ha ido a la letrina en India? Bueno, no saben ni qué es una letrina en India. Prácticamente tiene que orar, llorar, hacer apnea, entrar y salir rápido si no se vomita del olor. Y sin embargo, él se entraba allá a cantar Harinam, no cantaba con yapa de Tulasi, hacía un collar de cuentas con trapos raídos de los cadáveres que daban por ahí, ropas que dejaban al lado de Ganges, con eso hacía unas yapas de tela y se entraba ahí a la letrina a cantar para que nadie lo molestara.
pero de repente golpearon. Gorkichor das Babaji Maharaj, usted está ahí. No, ¿quién es? No me moleste. Estoy estreñido acá en la letrina, no me moleste. No, ¿usted quién es? Soy Vinod Bihari Brahmachari. ¿Quién lo mandó? Mi maestro espiritual es Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. En esa época, entonces, el nombre que le entregó su maestro espiritual, Sri Varsavanavidei Dayita Das. Y apenas escuchó ese nombre, Gorkichor das Babaji Maharaj salió de la letrina y dijo: Amar Prabhu. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur es mi Prabhu, es mi amo, es mi señor, y empezó a llorar. Esa es la relación entre el devoto puro y su discípulo, y su discípulo y el devoto puro, el guru. Entonces no es cualquier cosa tener un guru, no es cualquier cosa ser un discípulo. Entonces no puedes decir, ay, tú eres mi gurudeva, y si uno no sigue instrucción, no tiene un sentimiento del corazón, pues es algo externo, es algo superficial. Entonces finalmente, si la Bhaktisiddhanta recibe iniciación, recibe Diksha mantras, porque él ya había recibido Harinam de su padre. Entonces normalmente en la tradición, en la iniciación se daba Harinam y Diksha, pero en ese momento entonces se empieza a dividir, y por eso ustedes algunos han recibido Harinam, y la idea es que se cualifiquen para después recibir Diksha mantras. Entonces se ha dividido la iniciación, que antes era una sola, en dos. En mi caso personal, mi maestro espiritual en Brindavan, cuando me inició, él me entregó Harinam y Diksha mantras, pero porque pues él ya sabía que yo llevaba ya 20 años practicando. Entonces, en 1900 él recibe iniciación en Diksha mantras, y podemos ver varias cosas de este momento. Él recibe el nombre de Sri Varsavanavidei Dayita Das, y allí entonces viene uno de sus pranams: Sri Varsavanavidei Dayitaya Kripadavajaye Krishnaya Krishna Sambandha Vigyana Krishna Sambandha Vigyana Dayine Prabhave Namaha. Ofrezco mis humildes reverencias a Sri Varsavanavidei Dayita Das, al sirviente de Srimati Radharani, ¿sí? Quien es la querida hija de Brisavano Maharaj. Él es un océano de misericordia y nos otorga generosamente el conocimiento de nuestra relación eterna con Radha y Krishna. Sambandha Gyan. Y acá podemos ver varias cosas. Entonces, Bhaktivinoda Thakur viene de la Nityananda Parivar, pero le dice a su hijo que se inicie con un guru de la Advaita Parivar, de la Parivar de Advaita Acharya. Entonces hay personas de las líneas tradicionales que dicen, eso no es posible, se rompió la línea, eso no existe, eso está mal, eso no es correcto, eso es una apasampradaya. No. Srila Bhaktirasa Siddhartha Goswami Maharaj dice, el amor fluye en zigzag. El amor es zigzagueante. No es como camina Krishna, curvado en 13, no camina derecho. Entonces, uno tiene que seguir ese flujo del amor, uno tiene que seguir el sonido de la flauta de Krishna. Y si la flauta de Krishna les suena acá, sigan viniendo. Y si la flauta de Krishna realmente, sinceramente les suena a otro lado y ya no les suena acá, vayan y busquen el sonido de la flauta de Krishna. Yo les autorizo, no hay ningún problema. Pero sean sinceros en su búsqueda, así como Srila Bhaktisiddhanta. Bhaktivinoda Thakur respetaba a su guru, nunca lo rechazó sus mentiras. Voy a llamar a escribir un artículo explicando que nunca rechazó a Bipin Bihari Goswami, pero sí tenía diferencias filosóficas con él. Entonces él tomó cierta distancia y vio en Gorkichor das Babaji un Vaishnava puro, vio en Jagannath das Babaji un Vaishnava puro y se refugió en ellos. Entonces, ¿por qué se escoge a Gorkichor das Babaji Maharaj como el discípulo de Srila Bhaktisiddhanta? Porque hay una enseñanza de romper su ego escolástico y romper su ego moral. Gorkichor das Babaji era iletrado, Srila Bhaktisiddhanta era un pandit a la edad de 7 años. Pero Gorkichor das Babaji Maharaj, al rechazarlo, le hizo entender: tu alta moralidad y tu alto intelecto no sirven para nada si no tienes vipralamba, el sentimiento de amor en separación por la pareja divina.
Ahora, para las personas que critican por qué cambiaron de Sampradaya, ¿sí? Les voy a dar algunos ejemplos para terminar la clase del día de hoy. Y mañana, el que quiera, continúo a las 6:45 am. Pariksit Maharaj se ilumina al escuchar a Sukadeva Goswami. Pero no era el gurú de Pariksit Maharaj. ¿Sí? Simplemente era un muchacho que llegó desnudo a una asamblea en la que estaban los sabios más elevados del universo. Llegó un muchacho desnudo de 16 años, efulgente, de color azul, y todos dijeron, él no va a resolver todas tus preguntas de qué es lo que debes hacer antes de morir. Se sentó, habló el Bhagavatam. No le entregó Diksha Mantras, no era de su misma Sampradaya, no era de su linaje, no era un Goswami de casta. Y sin embargo, ¿qué pasó con Pariksit Maharaj después de escuchar el Bhagavatam? Se iluminó y se liberó. Bilma Mangal Thakur, en el prefacio de su obra, él glorifica Chintamani. Krishna Karnamrita, muy hermoso, las poesías de él son increíbles. Govinda Damodara Madhaveti. Y en el prefacio dice, todas las glorias a mi maestra instructora, la prostituta Chintamani. No era un Goswami de casta, no era un brahmana de nacimiento, no era de su sampradaya, no le entregó Diksha Mantras. Pero una vez él estaba atraído sexualmente a la prostituta. Antes las prostitutas eran distintas. No eran las muchachas esas que están ahí paradas en la 19. Las prostitutas eran realmente damas de compañía. Sabían las 64 artes védicas. ¿Sí? Eran mujeres educadas, cultas, letradas. ¿Sí? Entonces él se apegó a esta mujer, a esta dama de compañía. Y quería tener intercambio con ella. Y estaba haciendo una tormenta terrible. Y él salió de su casa, expuso su vida, pasó la tormenta. Casi se ahoga y se agarró de un tronco. El supuesto tronco era una serpiente. Pudo pasar al otro lado. Después se botó por la guardilla de la casa. Llegó aruñado, roto, vuelto nada a medianoche en una tormenta. Golpeó a la puerta de Chintamani. Y Chintamani abrió la puerta y dijo, ¿pero qué es esta estupidez? Si esa misma determinación la tuvieras para adorar los pies del loto de Krishna, tu vida tendría sentido. Y ahí Bilma Mangal Thakur encontró a su maestra espiritual. Tercer ejemplo, Avadut Brahmana y los 11 gurus, 11º canto del Srimad Bhagavatam. Él alcanza la iluminación porque él puede ver a la madre tierra como un guru, puede ver a la montaña como un guru, puede ver a la prostituta como un guru, puede ver a un niño como un guru. Y a través de observar la naturaleza de Vastu de los objetos y a través de observar su esencia, él puede ver que todos son sus maestros espirituales que lo están instruyendo. Cuarto ejemplo, Ramananda Sambat, Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, capítulo 8. En el texto 119 se dice, ten la bondad de explicar los trascendentales rasgos de Krishna y de Srimati Radharani. Entonces Sri Chaitanya Mahaprabhu le está diciendo a Ramananda Roy, ya están en lo más íntimo del Sambat, de la conversación, imagínate. Tú tendrías me podrías hacer el favor de explicarme los rasgos trascendentales del cuerpo de la pareja divina. Explica también las verdades de las velocidades trascendentales y la forma trascendental del amor puro por Dios. Imagínense las preguntas que le hacía Chaitanya Mahaprabhu a Ramananda Roy. Por favor, explícame estas verdades. Nadie excepto tú lo puede hacer. Ramananda Roy contestó, yo no sé nada de esto. Simplemente pronuncio los sonidos que tú me haces decir. Yo simplemente repito como un loro las instrucciones que tú mismo me has dado. Porque tú eres la suprema personalidad de Dios. ¿Quién puede entender tus representaciones dramáticas, tu lila? Tú me has dado la inspiración en el corazón y por eso me haces hablar con mi lengua.
Entonces yo no estoy hablando acá con mi lengua. Krishna me ha inspirado hoy para hablarles de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. No soy yo el que estoy hablando. Yo, como ustedes saben, cuando yo no estoy dando harikata hablo cualquier locura, ustedes lo saben. No crean mucho en mí cuando no estoy dando harikata. A mí créanme solo cuando estoy dando harikata. Pero cuando estoy dando harikata, oro para que descienda esa gracia divina. No sé si lo que digo está bien o mal. El señor Chaitanya Mahaprabhu dijo, yo soy un Mayavadi. ¿Por qué? Porque él había tomado sanyas de un Mayavadi. Esa es la quinta prueba, ¿no? El señor Chaitanya no tomó sanyas de un Goswami de casta, de un Smarta Brahmana, tomó sanyas de un Mayavadi de la Sankara Sampradaya. Y por eso no se degradó, ni se desvió, ni se volvió un Mayavadi. Pero él burlándose, haciendo el drama, dice, yo soy un Mayavadi, entrado en la orden de renuncia, me dio sanyas que Sabadarti Maharaj, un impersonalista. Ni siquiera sé de qué consiste el amor puro por Dios. Me la paso, el mantra de iniciación fue Tatuama sí, yo soy Brahman. ¿Qué voy a saber yo del amor de la pareja divina? Gracias a la compañía de Sarvabhauma Bhattacharya mi mente se iluminó. Por esta razón le pregunté acerca de las verdades del servicio amoroso a Krishna. Sarvabhauma Bhattacharya me dijo, yo en realidad no sé nada acerca de los temas relacionados con Krishna. Solo Ramananda Roy conoce esta verdad. Pero él no está aquí ahora. Pero puedo arreglar un encuentro para que tú puedas acercarte a él. El señor Chaitanya Mahaprabhu continuó tras escuchar acerca de tus glorias. He venido a verte. Por eso, pero tú, por el respeto que me tienes debido a que me ves con esta ropa de renunciante, de sanyasi, entonces me ofreces palabras alabándome. Pero realmente yo soy un impersonalista y tú eres un Rasika Bhakta. Entonces, ¿quién instruía al señor Chaitanya Mahaprabhu? No era un Brahmana Smarta, no era un Goswami, no era un Pandit, un erudito, simplemente era un Antyaya, una persona por fuera de las castas que servía a un gobernante musulmán, un descastado. Entonces, como sabía que Ramananda Roy le iba a decir eso, antes de que Ramananda Roy abriera la boca, el señor Chaitanya Mahaprabhu le dijo, Kiva Vipra, Kiva Nyasi, Sudra Kenehnai, Jai Krishna Tatua Veda, Sei Guru Hoy. No importa que tú seas un Vipra, un Brahmana, seas un Nyasi, un renunciante, un sannyasi, seas un Shudra, un obrero, sin ninguna educación. No importa. Si tú conoces el tatua de la conciencia de Krishna, Jai Krishna Tatua Beta, si tú conoces la conciencia de Krishna tal como es, Sei Guru Hoy, tú eres mi maestro espiritual. Om Agyanati Mirandasya Gyanangyana Shalakaya Chasuru Militanyana Tasmai Sri Gurave Namaha